Muy buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Qué privilegio, qué honor para mí poder estar acá en la Iglesia Bautista Nueva Vida. Aquí es donde yo me formé, me preparé, teniendo buena influencia de buenos maestros, ¿verdad? Agradezco al pastor Samuel mucho, a Dios en oración, por el corazón que él ha tenido por nuestro pueblo hondureño. Y créame que para mí es un ejemplo ver cómo Dios lo ha estado usando acá. Y gracias a ese instituto bíblico que él formó, ahí estudié y por lo tanto Dios ha abierto las puertas para que junto con mi esposa podamos salir al campo misionero. Y estamos sirviendo a un Dios grande. Y sepa, hermano, que Dios tiene un propósito para la vida de cada uno de nosotros. Les animo a que puedan seguir la voluntad de Dios y siga siendo de apoyo aquí en esta hermosa iglesia. Créame que para nosotros fue difícil en el 2022 salir de la iglesia junto con mi esposa, porque sabíamos y ustedes sabían de que estábamos sirviendo en diferentes áreas aquí en esta iglesia, pero ya cuando Dios llama hay que obedecer y es por un propósito, como les estaba mencionando anteriormente, y pues ahora somos sus representantes en la República Dominicana a los haitianos. Y cualquier visita que usted nos quiere hacer y tener una experiencia allá, será una tremenda bendición, ¿verdad? Nosotros los estaremos esperando con las puertas abiertas, le recibimos y para que usted pueda conocer, ¿verdad? Tal vez Dios lo llama para que se vaya allá también a trabajar. Entonces, gracias, Pastor Samuel, por la oportunidad que me da de poder estar acá y compartir con ustedes. Bueno, mire, yo agradezco mucho a Dios porque me ha dado una buena esposa. Mi esposa cumple un gran rol en el ministerio, ¿verdad? Es una pieza muy fundamental en mi vida. Créame que sin ella creo que las cosas no marcharían bien. Y yo sé que ella aquí, ella se preparó muy bien. La influencia de la hermana Yuli, trabajando por muchos años con ella, ha sido muy útil. Créame que mi esposa me está ayudando bastante en el campo misionero. Así que siempre ayúdenos a orar, hermanos, por nosotros. Confiamos en el Señor que Él va a hacer algo grande para los haitianos. Yo sé que quizás usted no puede ir allá y pagar un boleto de avión, pero su apoyo que usted está dando fielmente a las misiones está invirtiendo en las almas allá, ¿verdad? Entonces yo les animo a que sigan dando. Recuerden que esa promesa no se los hizo a los misioneros, se los hizo a Dios, ¿verdad? Los misioneros, nosotros que somos misioneros, no dependemos de las iglesias, dependemos de Dios a través de las iglesias. Todo gira en dirección a Dios, ¿verdad? Hermanos, yo tengo todavía tarjetas. Estas tarjetas fueron hechas en el año 2021. Tengo muchísimas. Y yo sé que aquí la iglesia ha crecido bastante en asistencia. Si usted no tiene una tarjeta nuestra, pues con mucho gusto se la podemos conceder. Es totalmente gratis. Solamente que si usted me la toma, hágame el favor de que va a orar por nosotros, ¿verdad? Esto lo puede poner en el centro de la mesa, pegado en la refrigeradora o en la Biblia. Y cuando usted mire esta tarjeta, acuérdese en oración por nosotros. Entonces, si usted desea uno, ¿verdad? Yo se lo puedo dar al final del culto. Usted puede acercarse y yo le puedo conceder una. Y no se vaya a asustar, ¿verdad, hermanos? Yo sé que aquí yo estaba muy delgadito, pero lo importante es que usted va a llevar una buena apariencia de mí, porque yo sé que ahorita estoy muy gordito, bien cachetón, para que ustedes se fijen que mi esposa me está alimentando bien, estoy gordito. Entonces, aquí está la tarjeta, hermanos, no se preocupen que en el futuro vamos a actualizar estas tarjetas para que usted pueda tener otra reciente, estamos trabajando en eso, ¿verdad? Pero por lo tanto vamos a terminar estas, ¿ok? Muy bien, hermanos. Sin más preámbulo, créame, el viernes salimos, como decía el pastor. Creo que vamos a salir de aquí a las 8 de la mañana del día viernes, porque nuestro vuelo de avión va a ser en El Salvador y allá tenemos que estar por lo menos a la 1 de la tarde. Y ya estaríamos saliendo, ¿verdad? Como a eso de las 3:55 de la tarde. Entonces el avión lo tomamos allá porque hay un vuelo directo de Salvador a República Dominicana y son más baratos.
Entonces, ahorita no hay vuelos directos aquí a Honduras. Estamos orando a Dios para que se abran las puertas acá y no tenemos que salir a El Salvador. Pero mientras tanto, nos toca viajar hasta El Salvador para poder viajar hasta República Dominicana. Ore por nuestro viaje, por la protección de Dios, que no nos pase nada. Saliendo del aeropuerto ya a las 9 de la noche, ahí comienzan los maleantes a salir. Le digo esto porque en el 2021, cuando hicimos nuestro viaje de reconocimiento, nuestro vuelo era a la 1 de la mañana y teníamos que salir bien tempranito. Y mire, cuando ya llegamos ya cerca del aeropuerto, unos hombres se acercaron al carro donde íbamos y comenzaron a seguirnos, pero el pastor que nos llevaba, como que él nunca había manejado rápido, pero ese hombre le metió la pata al acelerador y salimos, hermano. Y gracias a Dios esas motos no nos pudieron alcanzar y se detuvieron en el camino. Y nosotros seguimos el viaje. Entonces, por eso le digo que oren por protección y por seguridad, porque cualquier cosa puede pasar, ¿verdad? Entonces, ayúdenos en eso. Muy bien, hermanos, si son muy amables, vayamos al libro de Lucas, capítulo 8. La verdad que no puedo quejarme con mi esposa, la verdad que hemos disfrutado bastante de estar aquí en nuestro país, Honduras. Estamos con las baterías al 100, a trabajar al 100%, de gastar nuestra vida, nuestro cuerpo, al trabajo del Señor allá en el campo donde Dios nos llamó. Sí, cualquiera humanamente hablando, uno va a extrañar a su familia, la iglesia, estar con ustedes, pero bueno, hay que ir allá y seguir trabajando, ¿verdad? Desde diciembre llegamos, estuvimos en los villancicos, en diferentes rutas. Pasamos un excelente tiempo aquí, ¿verdad? En Sabana Grande, después a Puerto Cortés, y tuve que viajar a otras iglesias para presentar nuestro reporte, ¿verdad? Una actualización. Y bueno, el tiempo avanzó rápido y ahora nos toca partir el día viernes. Entonces, Dios ha sido muy bueno. Lucas capítulo 8, versículo del 4 al 15. Y si usted lo tiene, hermano, si es muy amable ponerse sobre sus pies, vamos a leer estos versículos. Yo voy a leer el versículo 4 y ustedes el 5, y así, hermanos, hasta llegar al 15, ¿verdad? De una manera alternada, respetando los signos de puntuación para que lo podamos decir de una manera ordenada. ¿Ya lo tienen, hermanos? Dice el versículo 4, juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto 100 por 1. Hablando estas cosas decía a gran voz, el que tiene oído para oír, oiga. Y él les dijo, a vosotros es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Y lo del junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Ahora todos juntos el 15. Mas las que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Que Dios bendiga su palabra, hermanos. Como ustedes acaban de ver, vamos a leer la parábola del sembrador. Vamos a orar en esta mañana. Oremos, Padre. Te damos gracias por un día más, por la oportunidad de servirte, de honrar y glorificar tu nombre. Y en este momento, Señor, a través de tu palabra, háblanos de una manera especial. Que no sea yo, sino usted a través de su palabra, para que la podamos comprender de una manera correcta. Te lo dejamos en tus benditas manos, en el nombre de Cristo, con acción de gracias. Amén. Pueden tomar asientos, son muy amables. La parábola del sembrador, hermanos.
Es muy común oír por qué muchos no aceptan el Evangelio. También se sabe que algunos hermanos no quieren reconocer sus errores y efectuar un cambio en sus vidas. Otros se apartan tempranamente de la iglesia y jamás vuelven. La parábola del sembrador, hermanos, es uno de los sermones fundamentales para darnos cuenta la clase de corazones que abundan en el mundo y claro está también dentro de la iglesia del Señor. Y nos vamos a estar centralizando en este sermón basado en Lucas capítulo 8, versículo 4 al 15, donde aprenderemos que al momento de predicar el Evangelio encontraremos con 4 clases de corazones. Así que vamos a desglosar esta parábola para que la podamos comprender de una manera más clara. Para saber, hermanos, la palabra nos dice el sembrador y la siembra. Era común, hermanos, en el Señor Jesús enseñar por parábolas. La parábola, hermanos, es una similitud. La idea en el griego es colocar cosas a la par, no es una fábula. En otras palabras, hermanos, lo que hace una parábola es dar un ejemplo terrenal con una lección espiritual. Jesús empleaba muchas de estas clases de comparaciones para ilustrar una gran verdad. El propósito de la parábola del sembrador es para enfatizar la necesidad y entender y obedecer las enseñanzas de Cristo. Esta parábola, hermanos, es muy rica, ¿verdad?, en enseñanza tanto para el inconverso como para nosotros los cristianos, porque nos habla de la disponibilidad del terreno a la hora de recibir la semilla. El sembrador salió a sembrar su semilla, nos dice el versículo 5, Está dando la idea, hermanos, de alguien que desparrama la semilla por doquier. Y a continuación, hermanos, vamos a ver detenidamente lo que Jesús nos quiere comunicar a través de esta parábola. Leamos el versículo 5, hermanos. Vamos a empezar leyendo el versículo 4. Juntándose una gran multitud y los de cada ciudad venían a él y les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo, ¿qué dice ahí, hermanos? La comieron. Como primer punto, aquí se nos habla de la primera semilla y esta semilla es la que cae junto al camino. Ahora, tenemos que tener algo claro. Escúcheme bien, la semilla, repito, la semilla es la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios, porque mire lo que dice el versículo 11. Esta es pues la parábola. La semilla es la que, hermanos, la palabra de Dios. Ahora, mire lo que dice, ¿verdad? Más adelante, Marcos nos dice que el sembrador es el que habla la palabra. Si usted va a Marcos 4:14 se dará cuenta de lo que le estoy diciendo, pero en su casa lo puede leer. El terreno, el tipo de terreno que vamos a hablar ahorita, hermanos, es el corazón, ¿verdad? Es el corazón. Y el versículo 12, hermanos, nos da un detalle preciso del resultado posterior de al caer la semilla junto al camino. Nos da la explicación a la misma vez. Mire lo que dice el versículo 12 del capítulo 8. Lucas capítulo 8, versículo 12. Mire la respuesta. Y las de junto al camino son las que, ¿qué dice ahí, hermanos? Oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra. ¿Para qué? ¿Qué dice ahí? Para que no crean y se salven. Ahora, estos son los que en sus vidas permite que en sus corazones sean duros como el pavimento, permitiendo únicamente que reine en su corazón lo superficial de esta vida. Muchos no quieren aceptar el evangelio de Cristo porque son influenciados a través por el empleo. Muchas personas dicen: no, yo no tengo tiempo para las cosas de Dios, yo no quiero aceptar a Cristo porque paso muy ocupado trabajando, tengo empleo, no me da tiempo. Hay muchas personas que comienzan a decir las amistades: yo tengo amigos, no puedo dejar a mis amigos
por ir a la iglesia y convertirme a Cristo. Otras personas comienzan a decir las fiestas. Yo no puedo dejar las fiestas porque es algo que está en mi carne, es algo que me gusta disfrutar y por lo tanto no es el tiempo por la cual yo quiera aceptar a Cristo. Hay otros que están diciendo la vida de farándula que están viviendo en la actualidad, de los actores, de los cantantes, de las noticias que ellos publican en las redes sociales. No tengo tiempo ahorita para poder aceptar a Cristo. Hay muchas personas que no aceptan el evangelio por la simple y sencilla razón de la música. Yo no puedo dejar el rock, hermano Alexander. Yo no puedo dejar la bachata. Yo no puedo dejar la salsa. Eso es algo que a mí me gusta. Es lo que yo disfruto hacer y por lo tanto no quiero aceptar a Cristo en este momento. Hay muchas personas también que no quieren aceptar a Cristo por sus familias. Pero déjenme decirles, queridos hermanos, ¿qué cosa es más importante que las cosas de Dios? ¿Qué cosa es más importante que aceptar a Cristo? La palabra de Dios nos dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Si supiera que cuando usted acepte a Cristo, Dios le puede dar un mejor empleo, que no le quite las cosas de Dios y que pueda congregarse. Si supiera, querido amigo y amiga que usted me está escuchando, que dentro de la iglesia hay buenas amistades que pueden influenciar su vida. Si supiera, queridos hermanos, que no es necesario tener las fiestas en el mundo, podemos disfrutar cantando a nuestro Dios, adorando a nuestro Dios en la iglesia. ¿Para qué necesita ver la gente del mundo que son actores o cantantes? Aquí hay un pastor que predica la palabra de Dios. Aquí hay asistentes que están dispuestos a quererle ayudar. Aquí hay líderes en la iglesia que van a hacer todo lo posible para poder ser de bendición para sus vidas. Y no se preocupe por la familia, porque aquí va a tener una gran familia de Dios. Acepte a Cristo. Es una bendición. Su vida va a tener un estilo de vida diferente. Va a tener paz, va a tener gozo, va a entender las cosas, los propósitos de la vida, va a entender por qué Dios lo trajo aquí a la iglesia. No hay nada mejor cosa que aceptar a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador personal. Hermanos, la semilla que cae junto al camino no les penetra la palabra del Señor. Son muchas las preocupaciones, son muchas las prioridades en esta vida que no les permite recibir el evangelio. Satanás, dice la palabra de Dios, arrebata la verdad con miles de distracciones de esta vida, haciendo que lo malo sea bueno y lo bueno sea malo. Satanás quiere quitar la importancia a la palabra de Dios, quiere lograr que Jesús no sea importante para nuestras vidas y que podemos hacerlo solo. En otras palabras, hermanos, la semilla, dice la palabra de Dios en el versículo 5, que fue hollada y las aves del cielo la comieron. No causa efecto en el corazón de los oyentes. Vamos a hablar de la segunda semilla. ¿Cuál es la segunda semilla? La semilla sobre la piedra. Mire lo que dice. Volvamos a Lucas capítulo 8, versículo 6. Otra parte cayó sobre ¿qué, hermanos? Sobre la piedra. Y nacida se secó porque no tenía humedad. Este terreno, este corazón, hermanos, suele ser experimentado en las mayorías de las congregaciones de las iglesias. Encontramos su explicación en el versículo 13. Mire lo que dice el versículo 13. Los de sobre la piedra son los que, habiendo, ¿qué dice ahí? Oído, reciben la palabra ¿con qué, hermanos? Con gozo, pero estos no tienen ¿qué? Raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba, ¿qué dice? Se apartan. Estos son los que tienen poca profundidad de tierra y no tienen suficiente humedad para desarrollarse una buena raíz. Por lo tanto, hermanos, pronto caerá, es decir, pronto brota y pronto muere. Son los que oyen un sermón dinámico para sus vidas, lo entienden, lo obedecen y se bautizan, pero son impulsados por el sentimentalismo y no por una convicción firme de obedecer el evangelio. Es una obediencia pasajera sin permanencia. Estos donde la semilla cae sobre la piedra son estas, hermanos, son cristianos que no quieren llevar la cruz. Muchos cristianos tienen el viejo hombre aún, siguen vivos en sus vidas. Jesús no es primordial en sus vidas no es una vida de oración y de lectura bíblica. No son activos en la iglesia. A la hora de las aflicciones, a la hora de las pruebas, toman el camino corto, se apartan del Señor y de su iglesia. Aquel cristiano que ama al Señor está dispuesto a llevar la cruz.
está dispuesto a sacrificarse a Él mismo. Está dispuesto a sacrificar su propia carne, a los deseos de la carne. Y está dispuesto a rendir su voluntad a las cosas del Espíritu. Muchos cristianos tienen todavía el viejo hombre, aún siguen vivos en sus vidas, pero la palabra de Dios nos dice que es necesario nacer de nuevo, despojados del viejo hombre. Cuando uno acepta a Cristo, hermanos, hay que olvidar las cosas del pasado, seguir a Cristo y seguir su voluntad. Jesús no es primordial en sus vidas. ¿Qué cosa es más importante que nuestro Señor Jesucristo? Nada. Jesús debe ser el centro de nuestra vida. Jesús tiene que estar en el centro de nuestro hogar. Jesús debe ser el primordial de mi vida. Tengo que darle lo primero a Él, pensar en primero en Él y después las cosas, hermanos. Dice la Biblia, lo demás vendrá por añadidura. Hermanos, ¿cuándo fue la última vez que usted oró? ¿Cuándo fue la última vez que usted leyó su Biblia? Es muy importante para el cristiano tener una relación vital con Dios. Porque en esta vida, hermanos, estamos luchando contra el enemigo. Estamos luchando contra Satanás, hermanos. Y usted y yo debemos de ser cristianos fervientes en oración y en leer la palabra de Dios. No son activos en la iglesia. Hay hermanos que son domingueros y no les gusta venir a los cultos de oración. Hermanos, no dejando de congregarnos dice la palabra de Dios, como algunos tienen por costumbre. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Hermanos, seamos activos en la iglesia, es por nuestro bien, es por nuestro beneficio. Cuando venimos a la iglesia somos edificados a través de la palabra de Dios. Cuando venimos a la iglesia venimos para crecer espiritualmente. Se nos predica la sana doctrina para que usted y yo podamos seguir aprendiendo más de su palabra. Hermanos, a la hora de las aflicciones, a la hora de las pruebas, por experiencia propia, las pruebas tienen que saber, hermanos, que son para acercarnos a Dios, no para alejarnos de Dios. Hermanos, el año pasado, a finales de mayo, recibimos la noticia que mi esposa estaba embarazada. Muy contentos. La siguiente semana recibimos muchas bendiciones. Mi esposa está de cumpleaños y es nuestro aniversario como matrimonio. Y de remate, hermanos, vamos al ginecólogo y nos dicen que son gemelitos. Y miren, hermanos, qué alegría inmensa. Pero Dios tenía un plan perfecto al plan que nosotros teníamos. Y fue una prueba difícil, porque a finales de junio vamos de nuevo al ginecólogo. Faltaba una semana para que se cumplieran los 3 meses, que supuestamente son los más peligrosos. Y estábamos tan preocupados porque el ginecólogo se estaba tardando mucho para darnos una respuesta. Pero creo que él quería asegurarse de darnos bien la respuesta. Y pues recibimos la noticia que los bebés no tenían ritmo cardíaco ni movimiento. Lloramos. Estuvimos tristes. No estábamos con nuestros familiares estaban ilusionados, con nuestras autoridades, comentándoles, haciendo planes, que los bebés iban a nacer acá. Pero todo se echó para atrás, porque no era nuestro plan. Dios decidió llevarse a los bebés. Y lo que me da gozo y lo que me da esperanza, hermanos, es que esos bebés están en la presencia de Dios. Pero no fue fácil. No fue fácil. Lejos de nuestras iglesias, de nuestros amigos, de nuestras familias. No fue fácil. Pero ahí estuvo Dios. Y aunque no lo entendamos, hermanos, debemos de saber que la voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta. Y esa prueba, hermanos, no nos alejó, no nos desanimamos, no decimos vamos a venir de regreso a nuestro país porque las cosas no están saliendo bien. No, hay que pensar, Dios lo hace por un propósito. Él quiere que nos acerquemos más a Él, que busquemos más de Él y que le sirvamos más a Él, porque Él sabe lo que hace, hermanos. Hay que ser fieles.
Hay que estar dispuesto a recibir las pruebas, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seas perfectos y cabables. Hermanos, yo no quiero que la semilla caiga en la piedra. La tercera, hermanos, se habla de la semilla entre espinos. Mire lo que dice el capítulo 8 del versículo 7. Lucas capítulo 8, versículo 7. Mire lo que dice. Otra parte cayó entre, ¿qué dice ahí, hermanos? Entre espinos. Y los espinos que nacieron juntamente con ella, ¿qué dice ahí, hermanos? La ahogaron. Vamos a ver la explicación en el versículo 14. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Se dice, hermanos, que los espinos son plantas de unos de 4 o 6 metros de altura. Sus ramas son espinosas. Esto hace que la luz y el aire no entren y beneficien a otras plantas. Por lo tanto, los espinos absorben toda la humedad y fertilidad y fácilmente ahogan las demás. ¿Qué son estas? Los afanes de la vida hacen que absorban lo que van adquiriendo para fortalecerse, impidiendo así su crecimiento. El afán aquí no está indicando, hermanos, los vicios que una persona tenga, sino las preocupaciones excesivas que puede tener una persona, tales como el empleo, como la salud, como los negocios, como la educación, como la preocupación por la prosperidad. Estas preocupaciones en la vida, hermanos, son superficiales. Y no me malentienda. Sí, hay que pensar en eso. Está bien pensar en estas cosas y debemos de hacerlo. Pero el peligro está, escúchame bien, hermanos, en colocar estas preocupaciones como eje central para nuestras vidas. Déjeme decirle que el engaño de la riqueza es peligrosa, pero la prosperidad es mucho más peligrosa que la vida. Hermano, no te preocupes por un empleo. Siga fiel en el Señor y confía en el Señor que le va a dar un buen empleo. Pero no se desanime, no se aleje de la iglesia. Dios quiere tenerlo aquí todavía para que usted pueda seguir sirviendo. Es que, hermano Alexander, yo necesito mantener a mi familia, darles el pan de cada día. Sí, entendemos, pero Dios es el dueño del oro y la plata. Y Él, de una u otra manera, va a hacer su obra. Hay que ser fieles a Él y cumplir su voluntad. Y Él nos va a bendecir con un buen empleo. Hay muchas personas que están preocupadas por su salud, que ya le duele la cabeza y piensa de que ya se va a morir. Y hay muchos que dicen, no, yo no voy a ir a la iglesia porque hoy me siento mal. Hermano, si supiera de que aquí es un centro de rehabilitación y si usted humanamente hablando está enfermo, cuando llega a la iglesia usted se le va a olvidar que está enfermo. Me ha pasado. Eso es mental. Hay veces que digo que me duele la cabeza, que siento fiebre interna y cuando vengo a la iglesia se me olvida que tengo eso. Venga a la casa de Dios, Dios le va a dar salud siempre. Los negocios. Hay muchas personas que están afanadas con los negocios. Que quiero adquirir esto, que quiero buscar más entradas, que quiero buscar aquello, que quiero buscar lo otro. Y estamos buscando algo que la verdad no lo necesitamos. Muchas veces nosotros nos comportamos de la manera de que yo busco lo que quiero, pero no estamos entendiendo de que Dios me da lo que necesito. ¿Para qué voy a buscar más si ya estoy bien? Si Dios me ha dado un empleo, no me quita el tiempo de las cosas de Dios. ¿Para qué voy a buscar más dinero? ¿Para qué voy a estar afanado? Eso me va a quitar la paz. Eso me va a quitar la mentalidad de servir a Dios. No, hermano, no perdamos el propósito de las cosas de la vida que Dios nos ha dejado aquí, con el propósito de honrar y glorificar su nombre, hermanos. Vamos a hablar acerca de la semilla en buena tierra. Vayamos a capítulo 8, versículo 8. Y otra parte cayó, que dice ahí, hermanos, en buena tierra. Y nació y llevó fruto. ¿A cuánto, hermanos? A 100 por 1. Mire, la explicación la encontramos en el versículo 15. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón, que dice ahí, hermanos, bueno y recto, retienen la palabra oída y dan fruto, hermanos. ¿Con qué dice ahí? Con perseverancia.
Esta es la tierra deseada, hermanos, por cualquier sembrador. Es una tierra fértil que hará que la semilla produzca buena planta con buenos frutos. A través de las Escrituras, hermanos, y precisamente en el libro de los Hechos, encontramos quienes tenían buena tierra, es decir, corazones fértiles, preparados para recibir la semilla, que es la palabra de Dios. Encontramos aquellas 3,000 personas que estaban en el día Pentecostés en Jerusalén. Descendió el Espíritu Santo. Muchos de ellos comprendían lo que hablaba el otro, hermanos. Y ahí estaba el apóstol Pedro, se levantó y comenzó a predicar a esa gente que era religiosa, que adoraba a Dios, pero que no estaba convertida a Cristo. Y Pedro les dijo, arrepentíos y convertíos y bautícese cada uno de nosotros. Y dice la palabra de Dios que creyeron en el Señor Jesús. La semilla cayó en buena tierra porque fueron salvos casi 3,000 personas. Hermanos, encontramos la vida del eunuco etíope. ¿Quién era ese hombre? Ese hombre se conducía, hermanos, hacia Jerusalén para adorar a Dios, nos dice la Biblia. Dios llama a Felipe. Felipe va a donde está el eunuco etíope. El eunuco etíope estaba leyendo un versículo en Isaías, no lo podía entender. Felipe llega y le dice, ¿entiendes lo que lees? Y él dijo, no entiendo. Y ahí Felipe aprovechó la oportunidad de predicarle y el eunuco etíope fue salvo. La semilla cayó en buena tierra. Mire, después el eunuco le dice a Felipe, ¿qué impide de que yo sea bautizado? Felipe le dijo, nada, descendieron y fue bautizado el eunuco etíope. Hablamos, hermanos, de la vida de Saulo de Tarso. La semilla llegó al corazón de la vida de Saulo de Tarso, un hombre sanguinario, un hombre perseguidor de cristianos, que no tenía piedad, se esmeraba en su trabajo, pero el evangelio llegó a la vida del apóstol Pablo, y el apóstol Pablo fue salvo. ¿Y cómo Dios usó grandemente al apóstol Pablo? La semilla cayó en buena tierra. Puedo hablarte de Lidia, una mujer vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira que adoraba a Dios. Pablo llegó en el día de reposo, se reunió con esas mujeres a la orilla y Pablo comenzó a predicar y Lidia, dice la palabra de Dios, estaba atenta a lo que Pablo decía. Y la Biblia nos dice que el Señor abrió el corazón de Lidia y la palabra de Dios nos dice que Lidia fue salva. Una persona que adoraba a Dios, pero no era convertida. Es decir, una persona religiosa. Y a propósito, las personas religiosas necesitan salvarse. Sin Jesús, las personas religiosas están perdidas. Lidia fue salva, se convirtió a Cristo, tomó su decisión por fe, se bautiza. En la casa de Lidia, dice Hechos 16:40, se reunían para despedirse de los hermanos. ¡Qué bendición! La semilla cayó en buena tierra. Se habla del carcelero de Filipos. Ahí estaba Pablo, hermanos, en la cárcel, adorando, cantando himnos. Y de repente vino un gran terremoto, las puertas se sacudieron y se abrieron de las cárceles. Si no había luz, y el carcelero de Filipos, asustado, atónito, se quería quitar la vida porque él pensaba de que todos se habían ido, hermanos. Y después el apóstol Pablo, desde allá de un fondo en la oscuridad, le dijo, no te hagas ningún mal. Y el carcelero precipitadamente se acerca, se arrodilla donde el apóstol Pablo y le dice, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? El apóstol Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y el carcelero de Filipos fue salvo, la semilla cayó en buena tierra. La iglesia de Corinto, hermanos, la iglesia de Éfeso, cayó la semilla en buena tierra. Estos son los que con corazón honestos, hermanos, retienen la palabra oída y dan frutos con perseverancia. Conclusión, hermanos. Jesús habla a una multitud, pero finaliza con una responsabilidad personal. El que tiene oídos para oír, oiga. Nos indica que somos responsables de lo que oímos y consecuentes de lo que hacemos. Pregunto, querido amigo y amiga, ¿qué clase de terreno, es decir, qué clase de corazón tiene usted, amigo y amiga, que nos visita en esta mañana? ¿Es un terreno fértil? ¿Es un terreno húmedo preparado para que brote la semilla? Hágase esa pregunta. Cristiano, querido hermano y hermana, usted que es cristiano, ¿qué clase de terreno es su corazón? ¿Es un corazón duro como el camino? ¿Es un corazón sin profundidad de la tierra? ¿Es un corazón ahogado?
o es un corazón fértil para producir frutos? Toda persona, hermanos, que oye el Evangelio está dentro de estas 4 clases de corazones. ¿Qué clase de corazón tiene usted y tengo yo? Puestos de pie, vamos a orar. Padre, te damos gracias porque una vez más tu palabra ha sido predicada.